Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a la habitual conferencia de prensa. Se encuentran presentes el señor Ministro de Gobierno Carlos Bianco, el señor Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica Augusto Costa, el señor Ministro de Seguridad Javier Alonso y el señor Ministro de Salud Nicolás Kreplak. Para comenzar, vamos a escuchar las palabras del señor Ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Bueno, buenos días a todos y a todas. Anteúltima conferencia de prensa de los lunes del año. Me acompañan el Ministro de Producción, Ministro de Seguridad y Ministro de Salud porque luego de las secciones habituales vamos a hacer un repaso de los anuncios vinculados con la temporada, que estuvo el lanzamiento oficial el jueves pasado en la ciudad de Miramar, pero vamos a aprovechar también la conferencia de prensa para mostrar un detalle más fino de las distintas características que tiene, el lanzamiento de la temporada, el operativo de Sol a Sol y el servicio de atención al turista. En primer lugar, como siempre, repasar un poco la agenda del gobernador, obviamente semana corta, hoy día lunes aquí en La Plata, en un ratito, a las 12, el gobernador va a inaugurar el mural que trata sobre la vuelta de la batalla de Obligado, aquí en el patio de las Palmeras. Es una obra que lleva como título La gran epopeya del artista Ariel Mlinarcevic. Y luego de eso tendremos el brindis de fin de año junto con los trabajadores y trabajadoras de acá de la Casa de Gobierno. Por la tarde el gobernador va a estar yendo a la unidad penitenciaria de Melchor Romero, acá en La Plata, a inaugurar unas nuevas 576 plazas. Es la ampliación de 12 pabellones que se está realizando del régimen semiabierto del predio penitenciario de Melchor Romero. Son obras, obviamente, que están impulsadas desde el Ministerio de Justicia. Va a participar el Ministro de Justicia, Juan Martín Mena, obviamente también el Intendente de La Plata, Julio Alac. Y esas instalaciones, además de las plazas, de las 576 plazas, van a contar con 2 edificios con talleres y aulas para actividades laborales y educativas, un campo de deportes, un edificio de salón de usos múltiples, 2 conserjerías, un sector de cocina y 3 porterías de control de paso. Esto es una inauguración más dentro del plan que se lanzó luego de la pandemia, de multiplicar las plazas del servicio penitenciario bonaerense de 24.000 a 36.000, es decir, aumentar 50% las plazas que se habían hecho durante 200 años. Y después, el día viernes, el gobernador va a estar, por un lado, en Ezeiza, en Canning, en la inauguración de un nuevo tramo de la Ruta 58, son obras de pavimentación y repavimentación de calzada. Es el tramo que va desde la ruta provincial 205 hasta la avenida Pedro Dreyer, y eso va a beneficiar a 15.000 vehículos por día, que va a facilitar la circulación en la localidad de Canning, que parte pertenece a Ezeiza y parte pertenece a Esteban Echeverría. Es una inversión de casi 1.300 millones de pesos que se va a estar inaugurando. Y luego desde Ezeiza se va a mover hacia La Matanza, en donde van a tener lugar varias actividades vinculadas con barrios populares, de urbanización y de integración sociourbana de barrios populares, en los barrios Puerta de Hierro, San Petersburgo y 17 de marzo. Es el cierre de una historia muy larga. Lo que va a tener lugar este viernes es la mayor obra de urbanización que está llevando adelante la provincia en esos barrios de la Matanza. Son más de 86.000 millones de pesos de inversión que está haciendo el gobierno provincial ahí. La historia empieza en los 70, cuando desplazan de barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en ese momento de la capital federal, a muchos vecinos y vecinas, y literalmente los depositan en unos terrenos de La Matanza que pertenecían a la capital federal, y establecen una serie de núcleos habitacionales transitorios, como se los llamó, unas casas muy precarias,
con la promesa de que al año siguiente se iban a construir nuevas casas. Bueno, pasaron más de 50 años y eso no sucedió, y recién ahora, con mucho esfuerzo en los últimos años, se avanzó muchísimo, no solo en la construcción de viviendas para la gente que estaba habitando esos núcleos habitacionales transitorios, que están siendo además demolidos, sino que se regularizaron las tierras, un proceso largo que implicó inclusive la cesión a través de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las tierras a la provincia de Buenos Aires, puntualmente al Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, y una vez que el organismo tuvo en sus manos las tierras, se empezó con la escrituración para entregarle el dominio a los vecinos, pero puntualmente las actividades que va a estar realizando el gobernador ahí son, bueno, la entrega de las primeras 117 escrituras en el barrio 17 de marzo, la visita al complejo Peribeboy 1, que está terminándose, que se trata de 69 viviendas, 4 locales comerciales y espacios públicos, apertura de las calles Tokio y de los Incas, 2.700 metros cuadrados de veredas perimetrales, 235 metros lineales de cloaca y 500 metros lineales de pavimento, y también va a estar visitando el complejo Pekín y entregando llaves a nuevos propietarios. Es un complejo de 26 viviendas, 4 locales comerciales, 14 áreas de estacionamiento, veredas perimetrales, iluminación pública del espacio y conexión a las redes de agua y cloaca. Realmente es una actividad histórica y es probablemente la última actividad en territorio que haga el gobernador este año, junto con, obviamente, el intendente de La Matanza y con nuestra vicegobernadora, que también es oriunda de La Matanza. Después, segundo punto, hasta fin de año vamos a seguir haciendo esto, las nuevas licitaciones de obra pública. Nuevas licitaciones de obra pública que se presentaron la semana pasada, que se publicaron la semana pasada. Se tratan de 3 licitaciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y una nueva licitación del OPISU, del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana. Las licitaciones del Ministerio de Infraestructura, en primer lugar, construcción de desagües pluviales en Cuenca Vergara, en el municipio de Hurlingham, por un valor de 600 millones de pesos, es esa obra. Después la construcción también de desagües pluviales en el sector suroeste, en la localidad de Bedia, municipio de Leandro Alem, por un monto de casi 2.000 millones de pesos. También una obra histórica para ese distrito. Se lo comuniqué el día de ayer al intendente y me dijo que realmente era algo para poner en valor porque era histórico para la localidad de Bedia. Y en tercer lugar, la construcción de una nueva estación transformadora, Quiroga se llama, y la línea de media tensión desde Quiroga hacia el Triunfo, en la localidad de Lincoln, una obra multimillonaria, 4.800 millones de pesos, es esa obra de energía eléctrica. Y por su parte, la licitación de OPISU tiene que ver con la construcción de infraestructura, veredas y apertura de calle Chacabuco en Villa Tranquila, municipio de Avellaneda, por un monto de 3.000 millones de pesos. En total son 4 nuevas licitaciones, como dijimos, obras hidráulicas, energéticas y de urbanización de barrios populares, con una inversión de 10.430 millones. La semana próxima, cuando hagamos el repaso del año, voy a estar comentando una síntesis de las 73 nuevas licitaciones que se lanzaron a lo largo del año, un monto multimillonario, una inversión muy importante, que a contramano de lo que pasa con el Gobierno Nacional, el gobernador ha decidido mantener la obra pública, no solo mantener todo lo que se estaba haciendo desde los años anteriores, sino lanzar estas 73 nuevas licitaciones de obra pública, que muchas de ellas obviamente ya se están ejecutando en la provincia de Buenos Aires. En tercer lugar, también algo que venimos haciendo frecuentemente por instrucción del gobernador, que es repasar algunas informaciones y datos e indicadores socioeconómicos para discutir públicamente un poco esta visión que se está intentando instalar desde el Gobierno Nacional, de que la economía está floreciente, que está creciendo, que todo está bien, que es el mejor gobierno de la historia de la Argentina, etc. El único récord, creo yo, que tiene este gobierno es haber hecho el ajuste más grande de la historia de la humanidad, de lo cual se jacta, además, este gobierno, y quiero empezar con un indicador que tiene que ver justamente con esto. Una noticia que
y unos indicadores que fueron presentados la semana pasada, el gobierno realizó el mayor ajuste en casi 4 décadas en la Argentina. No sé si es el mayor de la historia, probablemente también, pero por lo pronto es el mayor en casi 4 décadas. Había sido el único que fue mayor en términos de puntos del PBI, fue el ajuste que realizó Raúl Alfonsín en el marco del lanzamiento del Plan Austral en su momento, pero en este caso fueron un ajuste del orden del 4,4 puntos del PBI. Eso equivale en dólares a 36.500 millones de dólares de ajuste. Pero veamos dónde fueron los recortes. Y ustedes dirán, si escucharon la campaña del presidente y las declaraciones permanentes del presidente, que el recorte es en la casta. Y yo busqué la partida casta para ver dónde estaba el recorte y no la encontré. Realmente no encontré la partida, la línea presupuestaria casta, no la encontré. Mayores recortes, sistema previsional, es decir, las jubilaciones de nuestros abuelos y de nuestras abuelas, 21% del ajuste total de esos 36.500 millones de dólares. Transferencias a las provincias, en segundo lugar, es decir, los fondos que genuinamente deberían haber recibido las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires este año, un 16% del ajuste total. La inversión real directa, es decir, la obra pública, todo esto lo sabemos, en la provincia de Buenos Aires tenemos 1.000 obras públicas nacionales totalmente paradas, eso es un 15% del ajuste total. Programas sociales de distinto tipo, de asistencia alimentaria, etcétera, 12% del ajuste. Los subsidios a la energía, que es lo que después se refleja en el aumento de las tarifas que hemos sufrido a lo largo de todo este año, 9% del ajuste, y los salarios de los trabajadores estatales nacionales, que es el otro 9%. La línea casta no aparece por ningún lado, todo es un ajuste que le ha pegado de distinta forma al pueblo argentino en general, al pueblo bonaerense en particular, en materia de menos obra pública, de más tarifas, de menores salarios, de menores jubilaciones, de menores recursos para las provincias. O sea que esto sí es lo único que puede mostrar de récord, de nivel récord, pero es un récord bastante negativo, el grado de ajuste que se llevó adelante. También en ese sentido, en los 11 primeros meses del gobierno de Milei se despidieron a casi 35.000 trabajadores estatales, esto es aproximadamente el 7% de la plantilla total de los trabajadores. O sea que así empieza esta presentación de indicadores y que obviamente todas estas definiciones de política, porque son en última instancia eso, definiciones de política, impactan en la actividad económica, impactan en los salarios, impactan en el consumo y en la producción. Vamos a ver algunos indicadores de la producción y algunas noticias muy malas para la provincia de Buenos Aires que se conocieron la semana pasada. Actividad económica, se conocieron los datos del tercer trimestre, cuando uno los compara con lo que debe comparar, que es el tercer trimestre del año pasado, una caída del 2,1% interanual, o sea que la economía hoy está 2,1% más abajo que en el tercer trimestre del año pasado, y algunos sectores muy perjudicados, en particular la actividad metalúrgica. Se conocieron datos de noviembre, la industria metalúrgica retrocedió 7,1% interanual y también cayó respecto del mes pasado. Respecto de octubre perdió casi 1%, en términos acumulados es un 13% menor la actividad metalúrgica, eso implica que se han producido, de acuerdo con la Unión Obrera Metalúrgica, en el sector unas 1.100 suspensiones. En esas 1.100 suspensiones están incluidas los números, los datos que se conocieron la semana pasada de la empresa Asindar, que está en Villa Constitución, en Santa Fe, en donde se suspendieron 700 trabajadores y a 400 contratistas. Es una planta que pasó de estar funcionando el año pasado a casi el 100% de su capacidad, a funcionar todo este año al 50% de su capacidad instalada. Otro de los sectores muy golpeados, como venimos diciendo desde esta tribuna, es el sector de la construcción, que además es un sector que tracciona varios otros subsectores vinculados de productores de insumos para la construcción y que es un sector muy intensivo en mano de obra. Se hizo una encuesta a los constructores, a los empresarios constructores. 7 de cada 10 constructores dijeron que están peor que el año pasado. Solamente 20% logró mantener su actividad y un 10% solamente dijo que le había aumentado la actividad respecto del año anterior. Obviamente la gran mayoría
se vio impactado negativamente por las políticas del Gobierno nacional. Y bueno, acá me acompaña el ministro de la Producción, que puede dar fe de estas cuestiones porque las tiene que vivir cotidianamente y las tiene que asistir cotidianamente. Algunas noticias que se conocieron la semana pasada sobre suspensiones y despidos de parte de muchas empresas de distintos sectores, de empresas localizadas en la provincia de Buenos Aires, muy afectadas por las políticas macroeconómicas y de ajuste que está, y de financiarización, ¿no? Porque hoy el negocio está en lo financiero, no está en lo productivo. Decía que se vieron perjudicadas por las políticas nacionales. Primer punto, Danica Alimentos anunció que cerraba su planta en Lavallol después de 85 años. Eso va a dejar sin empleo a 150 trabajadores. Sector de cosméticos, Avon cerró su planta en San Fernando, 300 trabajadores se quedan sin empleo. Tsu Cosméticos paró la producción en su planta de Villa Lynch, 300 trabajadores más sin empleo. Sector de neumáticos, que también es uno de los que están más afectados por los ajustes y por las políticas macroeconómicas del Gobierno Nacional. FATES recortó su plantilla en la planta de San Fernando por la caída de ventas, 97 despedidos. Bridgestone, también de neumáticos, realizó suspensiones masivas en su planta de Lavallol, más de 1.000 trabajadores. Sector de calzado, Bicontinental, que es una empresa que había sido muy golpeada durante el macrismo, que había aumentado su capacidad de producción y la contratación de empleados durante el anterior gobierno peronista. Repito, en Chivilcoy dejó a 130 empleados sin trabajos y se limita la actual plantilla solamente a 40 trabajadores. Sector textil, de indumentaria en Las Flores, en el distrito de Las Flores, cierre de fábricas textiles que dejan en la calle a 400 trabajadores. Sector comercial, el supermercado Chango Más cerró 8 supermercados este año en la provincia, 152 trabajadores que se quedaron sin su sustento. Y por último, en Pilar, la empresa FB de grifería ha suspendido a 800 trabajadores. O sea, lejos de mostrar una economía productiva, en crecimiento, etcétera, lo que vemos hacia fin de año cuando analizamos la economía real, no la timba financiera. La timba financiera goza de buena salud, la bicicleta financiera goza de buena salud, pero la actividad productiva visiblemente no. Obviamente eso impacta en el nivel de empleo. Se conocieron esta semana los datos de desempleo que el gobierno presentó como que había mejorado, pero la forma correcta de analizar esto para sacar las cuestiones estacionales es contra el mismo periodo del año pasado, es decir, tercer trimestre de este año contra tercer trimestre del año pasado. Aumentó el desempleo al 6,9%, de acuerdo a la encuesta permanente de hogares del INDEC. El año pasado, en este mismo trimestre, estaba 5,7% el desempleo, hoy está en 6,9%. Eso implica que unas 300.000 personas están desocupadas respecto de la cantidad del año pasado, y también que creció un 18% la cantidad de personas que estando ocupadas, que teniendo trabajo, tienen que salir a buscar nuevos trabajos porque obviamente no le alcanzan los salarios para llegar a fin de mes. Y por último, algunos datos de consumo que van en el mismo sentido, algo que venimos diciendo también, que lo ha marcado el gobernador varias veces, productos típicos de la canasta básica de los argentinos. La carne, por ejemplo. Bueno, la semana pasada se conoció un nuevo récord negativo de la caída de consumo de carne en la Argentina, de acuerdo con un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados. El consumo aparente de carne vacuna por habitante se redujo a los 47,4 kilos por año, es un 11,1% debajo del promedio enero-noviembre del año pasado. Estos son, en términos absolutos, 5,9 kilos menos de carne comieron los argentinos entre enero y noviembre respecto de lo que habían consumido el año pasado. Así que, en síntesis, gran ajuste, impacto muy fuerte en la economía real, impacto muy fuerte negativo en el empleo y obviamente también en el consumo. Estamos lejos de tener una economía en crecimiento que pronto va a estar volando, como dijo el presidente Milei. Y por último, que es el objetivo principal de la conferencia de hoy, por el cual, repito, me acompañan 3 ministros vinculados con la temporada estival, justamente el lanzamiento de la temporada y los operativos de salud y seguridad. Quiero sumar a eso algunas
cuestiones vinculadas a la temporada de ministros, vinculadas con carteras de ministros que hoy no están presentes. Ministerio de Transporte, se van a llevar adelante operativos de control en todos los destinos turísticos con más de 200 fiscalizadores en rutas y puntos estratégicos. A eso se suman todas las tareas de prevención y control de la empresa pública de rutas y del Sistema Vial Integrado del Atlántico, AUBASA, que va a estar haciendo permanentemente durante toda la temporada operativos en la autopista Buenos Aires-La Plata, obviamente hacia la salida de los turistas hacia las rutas balnearias, y en las rutas provinciales número 2, número 11, número 36, número 56, número 63, número 74 y número 88. Son todas las rutas del Sistema Vial Integrado del Atlántico que gestiona la empresa AUBASA. También desde el Instituto de Cultura de la Provincia de Buenos Aires se van a estar ofreciendo espectáculos gratuitos y de bajo costo en materia de teatro, música, humor, ciclos infantiles, lecturas y exposiciones. Hago un breve resumen: más de 600 funciones gratuitas en la costa bonaerense, más de 1000 artistas y trabajadores de la cultura, y en el teatro argentino en particular 226 funciones en Mar del Plata, ¿no? En el Teatro Auditorium, perdón, no argentino, en Mar del Plata, a precios accesibles. También el Banco Provincia, seguramente hará alguna referencia el ministro de Producción, pero también se van a estar otorgando beneficios especiales con las tarjetas de crédito y obviamente con la cuenta DNI, préstamos personales específicos para la temporada estival que van a estar a disposición obviamente de los clientes del Banco Provincia, y poner en valor también todas las obras que se están realizando y se realizaron durante todo el año del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, del ministro Catopodis y de obviamente la Dirección de Vialidad, mejorando la infraestructura vial vinculada con los destinos turísticos. Puntualmente en la Ruta 2 se hicieron trabajos que atraviesan 14 municipios, un total de 260 kilómetros, que tienen que ver con repavimentación, nuevos distribuidores y otras intervenciones complementarias. También en la Ruta 11, en la Ruta 56, en la autopista Buenos Aires-La Plata, y puntualmente sobre la Ruta 2, como decía, se están repavimentando ambas calzadas y banquinas, se están estableciendo nuevas luminarias, se están reconstruyendo las barandas del puente acá cerquita sobre el río San Borombón, y obviamente todas las tareas de señalización horizontal. Las tareas han terminado el 20 de diciembre porque no vamos a estar trabajando en las rutas durante la temporada estival y se van a retomar el 15 de marzo. Y también algo que vimos la semana pasada, que recorrimos con el gobernador cuando fuimos de Mar del Plata hacia la inauguración de un supermercado en la localidad de Madariaga. Vienen avanzando muy bien las obras de construcción de la autovía sobre la Ruta 11 desde ambos frentes, desde Villa Gesell y desde Mar Chiquita. O sea que, como dijimos antes, con las licitaciones que presentamos, la obra pública va a continuar el año próximo en la provincia de Buenos Aires. Esto es una decisión estratégica del gobernador. El presupuesto que está siendo tratado en la legislatura implica fondos para inversión real directa, es decir, para obra pública, de un orden del 8% del presupuesto, cuando históricamente en la provincia de Buenos Aires no pasaban del 3 o del 4%. Así que con eso yo me permito pasarle la palabra al ministro de Producción, que va a estar presentando los detalles del lanzamiento de la temporada estival. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Como mencionaba el ministro de Gobierno, la idea sería repasar los anuncios que hicimos el día jueves pasado en la localidad de Miramar con el gobernador, vinculado a el lanzamiento oficial de la temporada de verano 2024-2025 y particularmente las actividades y políticas de la provincia de Buenos Aires vinculadas con la temporada. Una temporada que se da o comienza en el marco del contexto que mencionaba el ministro de Gobierno, donde las políticas del Gobierno Nacional impactaron de lleno en la dinámica que viene teniendo el turismo en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires en particular durante este año 2024, donde todas las medidas de ajuste y de impacto en las condiciones de vida y en las condiciones de poder adquisitivo de los bonaerenses y de los potenciales turistas generó un impacto muy grande. Recordemos que el turismo es una actividad que depende
fundamentalmente el poder adquisitivo, la capacidad de ahorro, las expectativas a futuro que tenga la sociedad respecto a las condiciones económicas y las políticas de promoción y acompañamiento que desde el Estado se brinden para fomentar la actividad turística. Bueno, el contexto de esta temporada es un turismo que venía en los primeros 9 meses del año justamente por la pérdida de poder adquisitivo, capacidad de ahorro, de desincentivos para el turismo interno y de expectativas negras respecto al futuro de la economía, con una caída tanto en la cantidad de viajeros, en la Argentina en particular. Estas son estimaciones para según la encuesta de ocupación hotelera que realiza el INDEC, para los primeros 9 meses del año, con una caída del 15% en la cantidad de viajeros y 19% en la cantidad de pernoctaciones, es decir, en la cantidad de noches ocupadas en alojamientos hoteleros. Y esto marca una primera cuestión, que es que el turismo sufrió un fuerte impacto durante el gobierno de Milei, pero particularmente el sector de alojamiento formal hotelero, que fue quien más sufrió de las políticas nacionales, porque hubo un cambio en el patrón o en la forma en la cual se viene realizando el turismo este año, que es menos alojamiento hotelero y más otro tipo de opciones de alojamiento. Esto muestra cómo la ausencia del Estado Nacional y el contexto macroeconómico pega directamente en el turismo y en la dinámica del turismo en la Argentina. En la provincia de Buenos Aires estamos viendo una situación similar, pero con una particularidad, que es que se produce una gran desigualdad en términos de cómo se comporta el turismo según el tipo de destino y las condiciones socioeconómicas de quienes viajan a los distintos tipos de destino, donde vemos un sostenimiento, incluso en algunos casos un leve crecimiento del turismo en las localidades que captan turismo de mayor ingreso y donde se sostiene también el nivel de gasto por turista, y los destinos populares, es decir, los que albergan o los que reciben a las familias de menores ingresos o la clase media. Vemos una caída, ya lo vimos en la temporada anterior y lo vimos durante todo el año, una caída en la cantidad de turistas y sobre todo en la cantidad o en el gasto por turista. Algunas estimaciones también respecto a esto que vengo mencionando de la caída del gasto en el turismo. Bueno, según el indicador de la Cámara Argentina de Comercio, el rubro recreación y cultura, en los primeros 9 meses del año tuvo una caída del 21,7%, lo que es un impacto muy fuerte del contexto macro en las actividades vinculadas con el ocio y con el turismo. Y la encuesta nacional del Centro de Compras del INDEC también muestra que la facturación en los establecimientos vinculados a la diversión y esparcimiento durante el año cayó casi un 40%. Es decir, todo el ajuste que produce el Gobierno Nacional con sus políticas y el cambio en los patrones de consumo de los diferentes sectores de la sociedad se exacerba o tiene un impacto mucho mayor en actividades vinculadas al turismo, al ocio y al esparcimiento, que son las primeras que las familias ajustan o reducen cuando empieza a haber un impacto fuerte del poder adquisitivo de cada uno de los hogares. Esto es un panorama muy sombrío para lo que fue la dinámica del turismo este año y que es el marco en el cual se va a desarrollar la temporada, porque los indicadores y el panorama que pintaba Carly no va a cambiar de acá a los próximos meses, y muchas decisiones respecto a vacacionar o no, en qué destino, con qué formato, se toman con mucho meses de anticipación en el marco de este contexto, y es lo que va a marcar nuestra temporada. Pero además a esto se suma que el Gobierno Nacional, con las políticas que viene implementando, parece ser un promotor de turismo en el extranjero y no
un gobierno asumiendo las responsabilidades que tiene de generar un impacto beneficioso para el turismo local. Lo que vimos también en los primeros 9 meses del año es que el turismo receptivo, es decir, los extranjeros que vienen a vacacionar o a tomarse unos días de descanso en la Argentina, cayó un 30,3%, mientras que el turismo emisivo, es decir, argentinos, familias argentinas que toman vacaciones o hacen viajes al exterior, subió un 24,7%, es decir, menos extranjeros haciendo turismo en la Argentina, más argentinos haciendo turismo fuera. Esto en un contexto de caída del poder adquisitivo general, pero con mayor concentración del ingreso, es un efecto completamente esperable, ¿no? Que los sectores de mayor poder adquisitivo que ganan participación en la distribución del ingreso producto de estas políticas, generan mucha más desigualdad, empiezan a elegir destinos de afuera, pero en el marco de incentivos macro que favorecen ese tipo de decisiones. ¿Cuáles son esos incentivos? La apreciación cambiaria, sobre todo en comparación con países limítrofes como Brasil, que sabemos viene devaluando el real mientras el peso se viene apreciando en términos reales. La baja de impuestos para realizar gastos en el exterior, como es el anuncio y la implementación de la eliminación del impuesto país para el gasto con tarjetas en el exterior. Como dice ahí en la presentación, la ampliación de vuelos y frecuencias hacia países limítrofes, promocionado por el Gobierno Nacional, es decir, generando mayor facilidad para poder viajar al exterior en detrimento de los destinos locales. Y esto que estoy mencionando se explica o se manifiesta en los números que estamos viendo y en las perspectivas de reservas y de consumo turístico en la Argentina para la temporada, comparación con el crecimiento que se está viendo en el turismo emisivo. Entonces, cuando no hay políticas nacionales de fomento al turismo interno, como puede haber sido el previaje u otro tipo de medidas de acompañamiento al turista en el país, y todo el esquema de incentivos macroeconómicos y hasta políticas específicas fomentan el turismo emisivo, bueno, estamos viendo esta situación, que no quiere decir que los argentinos no elijan destinos locales, sino que se está dando un contexto donde se dificulta mucho poder competir en igualdad de condiciones con otros destinos. Entonces, esto es lo que nosotros veníamos viendo y como contracara de esta ausencia del Gobierno Nacional, que más que ausencia además es una política contraria a lo que necesita el desarrollo del turismo en la Argentina. Desde el Estado provincial venimos acompañando al sector turístico durante todo este año con apoyo decidido a la actividad turística bonaerense para contrarrestar estas tendencias que vienen de la mano de las políticas nacionales, y en particular en el verano vamos a tener una batería de políticas y de medidas para acompañar a quienes elijan a la provincia de Buenos Aires como destino para sus vacaciones. En primer lugar, vamos a tener 2 paradores del programa Recreo en la provincia que brindan diferentes tipos de servicios para los turistas, desde sombrillas, reposeras, servicios recreativos, actividades culturales, shows, entretenimientos, talleres. Es decir, toda una serie de actividades para pasar de la mejor manera las jornadas en la playa. Y en este verano vamos a tener 2 localidades que van a albergar estos paradores, la localidad de Villa Gesell y Miramar, la primera vez que hacemos un parador en Miramar, y a partir del 4 de enero hasta el 4 de marzo, todos los días de la temporada va a haber actividades en los paradores, donde también, y es parte central de esta política, se va a promover desde la provincia de Buenos Aires los otros destinos turísticos para quienes están veraneando, ya sea en Gesell o en Miramar, puedan conocer también la oferta turística del resto de la provincia a partir de
la participación y promoción directa de los 135 municipios en estos paradores. Después vamos a tener un camión itinerante del programa Recreo de la Provincia que también va a desplazarse por los distintos municipios turísticos con actividades, con premios, con promoción del turismo en la provincia y de los beneficios que tiene veranear en la provincia. Durante este año se desarrollaron 25 obras de infraestructura turística para generar mejores condiciones para recibir turismo en los municipios bonaerenses. Se realizó un apoyo económico a más de 70 fiestas populares para que se puedan realizar de mejor manera posible, como se muestra ahora, y mencionaba el ministro de Gobierno, las obras de repavimentación y de infraestructura vial en las rutas más transitadas durante el verano. Se llevó adelante con una inversión de 280 millones de dólares, es decir, un esfuerzo muy grande por parte del gobierno provincial para garantizar de la mejor manera posible la infraestructura vial para quienes veranean y circulan por la provincia de Buenos Aires. Después, junto al Banco Provincia, se viene trabajando en diferentes líneas de acompañamiento para consumos turísticos, desde cuotas sin interés con tarjeta de crédito del banco y descuentos para alojamiento, transporte, espectáculos y shows en los diferentes destinos turísticos, entradas para parques temáticos y otros consumos vinculados con la temporada de verano, y después los tradicionales reintegros y promociones en cuenta DNI, en gastronomía y entretenimiento, que van a estar vigentes durante toda la temporada. Es decir, más allá de las políticas que específicamente se llevan desde el Ministerio de Producción, hay una provincia presente garantizando todo lo que necesita el turista para poder disfrutar de la mejor manera posible de una temporada de verano en la provincia de Buenos Aires, que no se da en el mejor contexto, pero estamos seguros que va a ser realmente exitosa porque los bonaerenses reciben a los turistas de la mejor manera posible. Tenemos atractivos que son espectaculares, tenemos una provincia que es el principal destino turístico de la Argentina y lo va a seguir siendo, y así que esperamos a todos los que vengan y garantizamos todas las condiciones para que puedan disfrutar también. Y ahora van a ampliar en las medidas específicas el ministro de Seguridad y Salud, una provincia que con el operativo de Sol a Sol y con todas las medidas que se toman también garantiza la salud, la seguridad y la tranquilidad de quienes nos visitan. Así que los esperamos y confiamos que vamos a tener una excelente temporada. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto. Ahora le pasamos la palabra al ministro de Seguridad para que presente los detalles del operativo de Sol a Sol para este año. Bueno, buenos días. Como contamos el otro día y escuchando las palabras del ministro de Producción, estamos expectantes, esperando el movimiento masivo de gente que se desplace por las diferentes rutas, los diferentes caminos rurales. No solo el operativo Sol es en la costa, en el mar, también estamos en las sierras, en el delta, en los ríos, las lagunas. Mantuvimos una serie de reuniones y llevamos adelante una planificación con los 135 intendentes, diría yo. Hay 60 municipios que están intensamente involucrados y 36 que son los que reciben el mayor apoyo porque son los que albergan a la mayor cantidad de turistas. Un dato importante a destacar es que pese a que el gobierno del presidente Milei sigue sin enviar los fondos para la seguridad en la provincia de Buenos Aires, cientos de millones de pesos, miles de millones de pesos, cientos de millones de dólares, que nos permitieron llevar adelante el equipamiento, la inversión para que la policía pueda hacer su trabajo. Por decisión del gobernador Kicillof se han comprado diferentes patrulleros, motos, que van a sumarse y que van a estar llegando a cubrir este operativo Sol. En particular vamos a contar con unos 500 móviles, unas 600 motos, más diferentes vehículos para el traslado personal, que eso habla también de la importancia que le da nuestro gobernador a la seguridad. Más allá de no contar con los fondos de Nación,
se prioriza dentro de las partidas presupuestarias provinciales el dinero necesario para seguir invirtiendo en materia de seguridad. También va a ser muy importante el despliegue de los medios aéreos. Hemos coordinado con el ministro de Salud, con todo su equipo, la distribución del equipamiento. Vamos a tener nuestro helicóptero sanitario, que es una unidad nueva, que es una unidad de terapia intensiva móvil que vuela, que nos permite los traslados más complejos. Va a estar dispuesto en General Lezama, con todo el equipo médico, lo que nos permite tener una versatilidad para cubrir los diferentes traslados que surjan. Después vamos a tener bases aéreas en la ciudad de Zárate, donde fundamentalmente vamos a estar cubriendo la posibilidad de los incendios forestales en la zona norte de la provincia, y vamos a tener el apoyo también en Santa Teresita, en Pinamar. También allí estará el helicóptero que tiene las cámaras y el sistema de filmación para cubrir toda la costa, Mar del Plata y por supuesto La Plata, donde tenemos nuestras bases, y seguiremos estando también en La Matanza como corresponde. Destacar también que hemos mantenido reuniones con toda la industria del entretenimiento, de la nocturnidad, para poder lograr una buena articulación y prevenir los hechos de violencia que suelen ocurrir a la salida de los boliches. Recordemos el lamentable caso de Fernando Báez y que nos propusimos que haya un antes y un después de aquel desgraciado hecho. Para eso es imprescindible el compromiso y la responsabilidad de aquellos que llevan adelante las fiestas, los boliches, toda una industria que tiene que estar preparado. Para eso articulamos también mucho con el Ministerio de Salud, sobre todo con la presencia de ambulancias, con mucha capacitación que se hizo para el personal. Les pedimos que se garantice la hidratación de los jóvenes a través del suministro de agua en todos los boliches. Y también hemos llevado adelante reuniones con todos los fiscales especializados para trabajar en el tema de la prevención del narcotráfico. Así que tenemos más de 25.000 efectivos involucrados en el operativo. Hemos llevado adelante un proceso de descentralización de diferentes bases. Hemos creado bases de fuerzas especiales en San Nicolás, en Olavarría, en Bahía Blanca. Hemos armado bases de GAT que están también en el interior de la provincia, lo que nos permite también que todo ese despliegue se acerque y esté disponible para llegar a todos los destinos del interior de la provincia, y de esta manera vamos a evitar trasladar un mayor número de efectivos en el conurbano. De esta manera estamos cubriendo la seguridad que tiene que ver con las grandes aglomeraciones urbanas, la seguridad que tenemos que incrementar los recursos en los destinos cercanos al conurbano, ¿no? Sabemos que hay un desplazamiento a la zona de Berisso, Ensenada, Punta Lara, Quilmes, la zona norte, el Delta, diferentes lugares que están cerca del conurbano, pero que implican que por fin de semana se muevan 100.000, 200.000 personas. Estamos expectantes a ver cómo va a ser la temporada y cuál va a ser el desplazamiento de la masa de ciudadanos que va a ir de un lugar al otro. Van a estar reforzando la seguridad también los agentes de seguridad vial en las diferentes rutas y autopistas, y también el personal de policía rural para garantizar en el interior de la provincia la seguridad en los caminos rurales. Sabemos que hay todo un sistema turístico vinculado al campo, a las lagunas, a los arroyos, a los ríos, a las sierras, y entonces vamos a estar cubriendo todos esos efectivos. También inauguramos una base del Centro de Atención de Emergencias Telefónicas con todo el sistema de relevamiento de alertas tempranas en Mar del Plata, en el CATE, con el mismo sistema que tenemos en La Plata, que tenemos en Puente 12, donde tenemos la capacidad de, con este centro inteligente, supervisar la actividad de la policía en cada uno de los distritos, y en Mar del Plata, entonces, en esa oficina estará el control inteligente del despliegue de todo el operativo de Sol a Sol. Así que esas serían las grandes novedades. Muchas gracias, ministro. Ahora le pasamos la palabra al ministro Kreplak, ministro de Salud, que va a estar presentando los detalles y características del servicio de atención al turista. Muchas gracias.
Buenas, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Es muy importante trabajar en conjunto la articulación de las políticas sanitarias con las de seguridad y las de turismo de cara a la temporada de verano, porque lo que sucede en el verano es que es un desplazamiento de una población muy grande y esto en materia sanitaria tiene posibles implicancias. Una que es aumento de la carga de enfermedad porque hay más población en una zona donde habitualmente no viven tantos habitantes, no hay tantos servicios sanitarios instalados, por lo que entonces es necesario fortalecer esos servicios sanitarios instalados. Una segunda cosa que puede suceder es que hay conductas, comportamientos, situaciones específicas del verano que cargan de una epidemiología distinta y hay que abordarlas, especialmente en materia de prevención, de una forma especial para reducir la incidencia de complicaciones y enfermedades. Y en tercera instancia, siempre pueden suceder cuando hay grandes movimientos de población imponderables a los cuales hay que prepararse. Así que de esa manera se prepara con dos ejes principales la estrategia sanitaria. Uno tiene que ver con el fortalecimiento de la atención del sistema de salud vía el servicio de atención al turista y las unidades de refuerzo sanitario, y en segunda instancia las postas de prevención conocidas como marea sanitaria. ¿De qué se trata la primera de estas partes, ¿no? Que es el servicio de atención al turista, el fortalecimiento de la atención en los lugares, hospitales, centros de salud, UPAs y unidades de refuerzos sanitarios que están desplegadas en la provincia, especialmente en aquellos lugares que más ciudadanos y ciudadanas a fortalecer. Esto tiene que ver con los equipos de urgencia, de emergencia, prepararnos para la población que tiene más carga de enfermedad, la población más grande en edad. Y esto arranca en diciembre y tiene como objetivo cubrir hasta Semana Santa y el invierno del 2025. En las unidades de pronta atención, las UPAs, que hay en Lezama, en Punta Mogotes, en Mar del Plata y la unidad de refuerzo sanitario de Montehermoso, se garantiza guardia 24 horas de lunes a domingo. Y además, en las unidades de refuerzo sanitario de Gesell y de San Bernardo, se garantiza de lunes a domingo atención ambulatoria de clínica de pediatría de demanda espontánea de 8 a 22 horas. A esto se le suma 20 postas de prevención distribuidas en 12 municipios que tienen que ver con trabajar articuladamente en los territorios, pero especialmente en los lugares donde hay más cantidad de gente, con políticas de prevención, con educación para la salud, con estrategias de comunicación para lograr que se reduzca la incidencia de posibles enfermedades. Esto tiene que ver con estrategias lúdicas, recreativas, porque también estamos en un momento de verano, así que articulamos con los paradores de recreo y con distintas instancias que se van distribuyendo por toda la provincia, en donde podemos de diversas maneras compartir experiencias, conocimientos o dar información para reducir el impacto de las quemaduras, de la alimentación, el consumo de sustancias. Es un trabajo muy fuerte articulado con el Ministerio de Seguridad sobre cómo reducimos el daño en la nocturnidad, en el consumo de alcohol. Y también hay que acordarse que en la provincia se sancionó una ley que obliga a los boliches a tener siempre agua disponible, que esto tiene que ver también con la prevención de complicaciones que ya hemos conocido. Además de todo esto, sabemos que es una temporada que para el final del verano tenemos mucho riesgo de que se vea un aumento de la ya frecuente epidemia de dengue y enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti, así que durante todo este periodo vamos también a trabajar en la prevención y en la reducción de las poblaciones de mosquitos en toda la temporada. En salud mental en particular es una esfera que trabajamos fuertemente porque sucedían y se han visto distintos episodios que eran críticos y que la capacidad de respuesta de los distritos más pequeños que reciben a mucha gente no estaba preparada para esta emergente que todos conocemos. Así que la provincia se preparó en trabajo, por supuesto, con distintas instancias y, como decía el ministro de Seguridad, también fuertemente con la seguridad, para poder tener acompañamiento de atención de situaciones posibles de crisis o eventos que se puedan ver de consumos problemáticos o de salud mental. Tenemos entonces también no solamente el fortalecimiento de los CPA que hay en toda la provincia, en cada uno de los municipios, sino también dispositivos que nos permiten llegar en emergencia a cualquier institución sanitaria que tenga una crisis de salud mental y que rápidamente pueda llegar un equipo de la provincia para complementar y apoyarlos.
El IOMA también acompaña a la población siguiendo la misma estrategia, es decir, no solamente está todas las herramientas de salud digital, los policonsultorios, además de las clínicas y de todo eso, también tenemos postas de prevención, actividades sociorecreativas y la posibilidad de agilizar los trámites, pensando que hay gente que se va a acercar a un lugar donde habitualmente no está y tiene que hacer trámites nuevos. Bueno, una estrategia preparada para hacerlo más simplemente, especialmente a través de la digitalización. En particular en Mar del Plata, que es quizás la cabecera en donde más cantidad de habitantes vamos a recibir de la obra social del IOMA, se presenta, y es un anuncio que queríamos hacer, a partir del 23 de diciembre, o sea ahora, un 0800 para tener médicos a domicilio. Eso tiene que ver mucho con la reducción de las esperas en las guardias, para más tranquilidad de todos los y las trabajadoras del Estado que elijan este destino para vacacionar, para descansar. Bueno, un 0800 para poder tener un médico que llegue a tu casa y ante cualquier situación, si es que no llegara a ser de urgencia o gravedad, puede también hacer consultas a través de telemedicina. Esa es una forma muy importante de centralizar la atención. Esto está disponible y es por supuesto gratuito para todos los afiliados y las afiliadas del IOMA. Entonces, ¿en qué consiste en términos de refuerzo, estructura, inversión, este operativo SAT y Marea Sanitaria? Decía Javier Alonso, son un helicóptero sanitario fuerte, establecido, nuevo, de muy buena categoría en el Hospital Lezama y un segundo disponible, un segundo helicóptero sanitario disponible ante la necesidad de hacer aeroevacuaciones. Una estrategia que se le debe comentar, hay que sumarle a los aviones sanitarios que la provincia de Buenos Aires tiene continuamente en uso, que antes no teníamos disponibles, pero que hoy nos permiten que cualquier situación, como decían los ministros antes, el verano se puede dar en muchísimos lugares, las tareas de descanso se dan en muchísimos lugares y quizás en lugares pequeños y alejados, pero bueno, tenemos herramientas para aeroevacuación ante cualquier situación que lo merezca. Se fortalece además la ya establecida línea de emergencias que hay en cada uno de los municipios. Se agregan 35 ambulancias de terapia intensiva móvil en los lugares de mayor afluencia de personas, pero también 8 terapias intensivas móviles 4x4 para llegar a destinos rurales o con mayor dificultad de accesibilidad. Tenemos además estos 3 móviles de salud mental para atender emergencias en materia de salud mental que puedan ir a fortalecer cualquier episodio o situación crítica que pueda verse y llegar rápidamente con el equipo especializado. 4 unidades sanitarias móviles que son camiones hospitales que van a ir trabajando en los lugares o si hubiera alguna necesidad de fortalecer el sistema de salud o para hacer tareas de prevención y de promoción o de fortalecimiento de las medidas de cuidados. Y además tenemos, por supuesto, logística para hacer recambio del personal para garantizar esto durante toda la temporada de verano. Son 1.356 profesionales para el refuerzo de las guardias en 15 municipios, 128 becas para... Esta es la próxima. Ahí está, 1.356 profesionales para el refuerzo de guardias y equipos en 15 municipios, 128 becas para las guardias de 24 horas en las unidades de refuerzo sanitario y en las unidades de pronta atención, distribuidas en todo este territorio, 180 trabajadores para las 20 postas de salud, además de equipos para acompañamiento de emergencias de nocturnidad. Y en particular mencionábamos la UPA 7 de Lezama, que se encuentra, si ustedes van por la ruta 2, pasan por la UPA. Esta UPA fue muy fortalecida en el último tiempo, además de tener emergencia 24 horas. Está puesta en un lugar estratégico en la ruta y tiene una capacidad, un radio de alcance para la zona de mayor distribución de la población. Ahí tenemos, además de atención 24 horas, hay tomografía 24 horas, tiene la posibilidad de tener medicina transfusional, que en estas situaciones puede ser muy importante. Además de trabajo en salud mental, hemos habilitado el quirófano ante emergencias, si fuera necesario está funcionando, y es la sede donde se encuentra el helicóptero de la provincia de Buenos Aires, el helicóptero sanitario de la provincia de Buenos Aires durante toda la temporada de verano. Queremos ponerlo en valor porque es un esfuerzo muy grande y sabemos que garantiza seguridad y tranquilidad para todos. Y hago un pequeño comentario, porque esto que estamos planteando entre todos tiene que ver con la vocación de la provincia, del gobernador,
de tener el mejor verano posible, de estar abiertos a recibir a la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas de Argentina y del mundo que quieran descansar y dar trabajo en la provincia de Buenos Aires. Y para eso se garantizan derechos. En este caso estamos hablando del derecho a la salud. Para nosotros el derecho a la salud es un derecho universal y que es inherente a los ciudadanos, a los seres humanos. Y esto lo menciono porque estamos viendo en estos días en provincias del norte, también provincias que reciben mucho turismo, la sanción de leyes que generan la obligatoriedad de pagar por un seguro para atenderse en el sector público de la salud. Esto es un retroceso histórico en términos de ciudadanía. Esto es, para poder atenderse en sectores públicos hay que haber demostrado la carencia de recursos necesarios como para poder pagar un seguro. Privatiza el sector público de salud y esto es previo al peronismo, previo al derecho a la salud y a la Constitución del Estado. En la provincia de Buenos Aires todo lo contrario. Si cualquier ciudadano o ciudadana de cualquier lugar del país quiere venir a vacacionar, a trabajar, a pasear o tiene que visitar a algún familiar o lo que fuere y tiene algún problema de salud, el sistema público está abierto, preparado para poder atenderlos y creemos que debe ser así y que la ausencia de un Estado nacional a la hora de planificar políticas sanitarias y de tomar decisiones rectoras en el sistema de salud genera una anarquía que lamentablemente lo que hace es que aquel que tenga menos recursos se vea más impedido de acceder a los derechos esenciales como el derecho a la salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Nico. Bueno, solamente para terminar, hemos puesto en valor todo lo que se está haciendo desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires para tener una temporada que le permita disfrutar a todos y a todas. Nico hablaba del derecho a la salud, pero acá hemos hablado de muchos derechos también, el derecho a la producción, a la generación de empleo, el derecho a la seguridad y fundamentalmente un derecho que muchas veces desde ciertos espacios se tiende a negar y se tiende a presentar pura y exclusivamente como una cuestión individual o de mercado, que es el derecho al disfrute. Nosotros acá estamos mostrando cómo el Estado de la provincia de Buenos Aires, a través de las políticas de promoción del turismo, de la promoción de la seguridad, de la promoción de la salud en la temporada, de los distintos controles en ruta para que el tránsito sea lo más seguro posible, de los descuentos que se hacen a través de la cuenta DNI del Banco Provincia, toda una serie, una parafernalia muy grande, una inversión multimillonaria para poder tener la mejor temporada posible en un contexto económico muy complejo. Y con todas estas intervenciones que estamos haciendo y preparando desde ya hace tiempo, como dijo el gobernador, sin Estado no hay temporada, sin Estado no hay verano. Eso queda muy claro a partir de esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora se va a dar lugar a la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, a las y los periodistas que indiquen su nombre y el medio al que representan. Gracias. ¿Qué tal? Buen día a los ministros, Alonso, Bianco, Acosta, Kreplak. Rizo Validares para Radio Provincia. Para el ministro Kreplak, si nos puede brindar detalle de cómo viene la campaña del dengue y la vacunación y también en qué situación están los proyectos de la empresa de emergencia de industria farmacéutica. Muchas gracias. Bueno, respecto de la temporada de dengue, hay 3 casos autóctonos en la provincia de Buenos Aires. Esto quiere decir que hay mosquitos, Aedes aegypti, con la enfermedad en nuestro territorio. Todavía no hay un aumento de los casos, no hay un aumento muy grande de los casos, pero la presencia ya de 3 casos en 3 distritos distintos, uno es en Morón, otro en La Matanza y otro en Lanús, hablan de una enfermedad que puede empezar a producirse, así que es indispensable cada vez que llueva. Hay alerta de lluvia para hoy y mañana, eso quiere decir que luego de esto todos tenemos que asegurarnos de hacer el descacharreo en nuestras casas, aunque parezca una tarea que no le toca a uno, sí, en el balcón de nuestra casa, en la terraza, en un patiecito que tengamos, se puede juntar un poquito de agua y ahí crecen los mosquitos. Hay que seguir con esa estrategia de descacharreo para reducir la población de mosquitos y tratar de estirar. Acuérdense que el dengue nunca empezaba en esta época del año, siempre empezaba en marzo-abril. Así que tenemos que prepararnos para que en marzo-abril tengamos la menor cantidad de casos, porque esto es exponencial. Mientras más casos haya ahora, mucho más va a haber al final del verano. La vacunación viene dándose, acuérdense, hay que anotarse en la página del portal de Mi Salud Digital, dentro de la página del Ministerio de Salud de la Nación, de la provincia, perdón, ojalá. Eso es una expresión de deseo.
Eso, en las zonas de la provincia estamos haciendo una estrategia orientada específicamente a las personas que ya tuvieron dengue, hayan estado o no registradas, así que si uno tuvo dengue puede anotarse en la página y unos días después, aproximadamente una semana después, le llegará el turno. Acuérdense que son 2 dosis, así que las segundas de 3 meses es necesario vacunarse. Se han vacunado 47.000 personas en la provincia de Buenos Aires. En esta etapa estamos vacunando también a personas que hayan tenido en toda la provincia, en todos los distritos, incluso el interior. Hemos comenzado por el conurbano, ya hemos logrado expandirlo a toda la provincia y tenemos entonces la posibilidad de vacunar a 250.000 personas con las 2 dosis. Estamos por casi 50.000 y les pedimos que lo hagan ahora porque si empiezan a hacerlo, cuando aparecen los casos, es muy habitual que uno en salud posponga la vacunación unos días. Si lo hacemos cuando llega el momento de más cantidad de casos, no vamos a tener tiempo a desarrollar la defensa. Así que hay que prevenir en salud, es el momento adecuado. Y respecto a las preguntas de las empresas, están las leyes aprobadas en diputados, están listas para que el Senado las pueda aprobar. Bueno, ahora tenemos muy pocos días, hay llamado de sesión en pocos días, no sé si entrará esto en la próxima sesión. Ojalá que sí, porque son herramientas que nos van a ayudar a financiar el sistema de salud y mejorar el acceso, el derecho a la salud para todos y para todas. Buenos días, ministros. Belén Robledo para Página 12 y FM La Patriada. 2 consultas para Bianco. Primero, bueno, perdón la repetición de las preguntas, pero seguimos en la misma situación. Negociaciones con la legislatura, porque bueno, no se pudo tratar la semana pasada el presupuesto, se va a tratar supuestamente este viernes. ¿Cómo vienen esas conversaciones con la oposición y con los distintos espacios? Y el otro día el gobernador habló de que él se iba a poner al frente de la construcción de un frente de cara a las elecciones de 2025. ¿Qué implica la construcción de este frente? ¿A qué sectores se va a estar convocando? ¿Cómo va a ser eso? Gracias. Muchas gracias. Respecto a las negociaciones en la legislatura, puntualmente a los proyectos más allá de los que ya estaban tratados y que se habían aprobado en diputados y que ahora que tienen media sanción y que faltan aprobarlos en el Senado, lo que se está tratando siempre a esta altura del año es el presupuesto, el endeudamiento y la fiscal impositiva. El Ejecutivo ha presentado un proyecto que, a diferencia de lo que sucedió en el proyecto que se presentó pero que no se trató en el Gobierno Nacional, no se trata de un proyecto de ajuste, sino que se trata de un proyecto de expansión en donde se aseguran todas las obligaciones, todas las competencias del Estado provincial. Como dije antes, también tiene previsto una inversión del orden del 8% del presupuesto total, que es un número muy, muy alto, porque nosotros sí vamos a tener que seguir con la obra pública, con la compra de patrulleros, con la compra de ambulancias, con el fomento de la producción, etcétera. Nuestros funcionarios lo han explicado varias veces, el titular de ARBA, el ministro de Economía, y me parece que no hay ningún punto de debate. Me parece que no hay ningún punto de debate con la oposición respecto del contenido del presupuesto. Lo que hay una clara discusión política, por la cual obviamente se suman distintos reclamos, distintos pedidos que realiza la oposición, pero yo quiero ser muy claro, a diferencia de lo que pasó con el presupuesto nacional, en donde visiblemente al Gobierno Nacional no le interesa tener un presupuesto aprobado, prefiere prorrogar, hacer una segunda prórroga del presupuesto 2023, porque eso le da mucha mayor discrecionalidad en la ejecución de los fondos y mucho menor control por los organismos que son los que tienen competencia para el control de la ejecución presupuestaria. El gobernador Kicillof sí necesita ese presupuesto, sí necesita ese endeudamiento, que es un endeudamiento que lo necesita solamente para hacer efectivos los pagos de deuda externa que nosotros heredamos y reestructuramos del gobierno anterior y las actualizaciones vinculadas con la ley fiscal impositiva. El gobernador necesita esos tres elementos para poder tener una gestión normal, razonable y tranquila para el año próximo. Nosotros por eso le pedimos a la oposición que entienda esta necesidad y que también entiendan que gran parte de los reclamos que hacen permanentemente y los pedidos que hacen permanentemente, no lo digo mal, son pedidos legítimos, los intendentes de la oposición
están atados a que salga el presupuesto. Yo ayer hasta las 12 de la noche me quedé contestando WhatsApps de intendentes de la oposición que te piden una cosa, que te piden un asfalto en una entrada a un pueblo, que te piden una ambulancia, que te piden patrulleros, que te piden obras públicas, que te piden cloacas. Y yo lo que les estoy contestando es, bueno, denos una manito con el presupuesto, porque si no hay presupuesto va a ser realmente muy, muy difícil encarar la obra pública en el año próximo. Necesitamos los recursos, porque en el presupuesto no solamente está en lo que se va a gastar, sino que están los ingresos de la provincia de Buenos Aires, en la fiscal impositiva y en el endeudamiento. Esos son recursos que fundamentalmente se van a destinar, los recursos adicionales, a la obra pública, que es lo que nosotros hacemos, porque no existe un territorio único de la provincia de Buenos Aires, sino que toda la obra pública se hace en los distritos, en los municipios, muchas veces en conjunto con los municipios. A veces financia la provincia y ejecutan los municipios, a veces se hacen proyectos en conjunto, otras veces los proyectos más estructurales obviamente los lleva adelante el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, o el EPISU, o la Dirección General de Cultura y Educación, o Vialidad Provincial. En ese sentido, nosotros le pedimos colaboración a la oposición para que el gobernador tenga su presupuesto en las condiciones en que fue presentado, que repito, es un presupuesto totalmente razonable, que no es un presupuesto de ajuste, es un presupuesto de protección de la provincia de Buenos Aires, de los bonaerenses y de expansión de la obra pública. Eso, por un lado, esperemos que ahora el 27 de diciembre, que están convocadas la sesión extraordinaria en espejo entre las dos cámaras, podamos contar con esa herramienta base. Por eso se la conoce como la ley de leyes. Es muy difícil después gestionar dentro de la ley, dentro de la normativa que está establecida, sin un presupuesto. Después está lo que quiere hacer el Gobierno Nacional, que quiere tener amplia discrecionalidad en los fondos sin ningún tipo de control. Bueno, nuestro modelo es un modelo distinto, es un modelo más institucional, un modelo más republicano, el contar con esa herramienta para la ejecución y para el control de los fondos. Y respecto de lo que me preguntabas a continuación, de lo que dijo el gobernador en la mateada que tuvo lugar la semana pasada, el viernes pasado por la tarde, me parece que no tiene opción, además, el gobernador, de armar un frente político en la provincia de Buenos Aires para defender las instituciones de la provincia de Buenos Aires, para defender el bienestar de los bonaerenses, y a ese frente político están convocados todos aquellos que comulguen en nuestras líneas básicas de pensamiento. Me animo a decir, no es solamente un frente político orientado a nuestra fuerza política. Me parece que necesitamos ampliar la representación de todos aquellos que están a favor de un gobierno y un Estado presente en las distintas competencias y obligaciones que tiene un gobierno provincial, a todos aquellos que estén de acuerdo en fortalecer la salud pública, la seguridad pública, la educación pública, en todos aquellos que pensamos que con un Estado presente, que fomente la producción, que fomente el trabajo, se va a crecer más rápido y se va a distribuir mejor el ingreso, en todos aquellos que estamos a favor de la defensa de los derechos humanos, en todos aquellos que estamos a favor de la democracia, a diferencia de quienes apoyan el autoritarismo que está mostrando el gobierno nacional. Ese es el frente político que hay que constituir en la provincia de Buenos Aires y obviamente luego a nivel nacional, pero estas elecciones se tratan de unas elecciones provinciales y por lo tanto el gobernador, en tanto cabeza política de la provincia de Buenos Aires, está obligado, no tiene otra opción que llamar a la constitución de un frente político con todos aquellos, repito, que estén de acuerdo con los consensos básicos de la democracia, de un Estado presente, de un proceso de desarrollo en la provincia de Buenos Aires. Última pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. Belén Bartoli, del Destape. Respecto de la discusión del presupuesto, la oposición decía que no se acompañaba porque había una discusión interna del peronismo respecto del sistema electoral. Quería saber si es así, si dentro del peronismo se trabaron los votos por esta definición o no, o es una discusión política y cuál sería. Y en ese sentido, el jueves pasado, el juez Alejo Ramos Padilla envió una resolución, tengo entendido que te la mandó a vos, Carly, al gobernador, y también aparte del área de nación que define las elecciones. Él evalúa 4 escenarios políticos posibles, no hace ninguna sugerencia, pero sí pide una definición urgente. Bueno, si ustedes tienen alguna fecha para eso, si lo van a definir antes del cierre de 2024. Gracias. Gracias, Belén. Sí, mira, respecto al presupuesto, ahí lo que está sucediendo es que no se consiguen los votos.
no se consiguen los votos, entre otras cosas porque la oposición no ha prestado los votos para efectivamente aprobar el presupuesto que presentó el Ejecutivo. Obviamente que está siempre a discusión y eso corresponde en la legislatura, hacer modificaciones, etc. Ahora, una cosa es hacer modificaciones en el margen, digamos, mejorar el presupuesto, otra cosa es querer cambiar de cuajo un montón de artículos que se encuentran ahí e incluir fondos que la provincia además no tiene. Incluir fondos que la provincia además no tiene y que requiere para pagar salarios, para hacer la obra pública, etc. Me parece que un poco la discusión va en ese sentido, no es una discusión de sistema electoral, el gobernador no se ha, y aprovecho y te contesto la segunda parte porque están vinculadas estas cuestiones, no se ha expedido públicamente respecto de una preferencia del modo en que se van a llevar las elecciones el año que viene en la provincia de Buenos Aires. Leí con mucha atención la resolución del juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla. Era algo que veníamos hablando porque hemos tenido muchas reuniones con él, reuniones técnicas, obviamente, para empezar a cranear, a pergeniar cómo realizar las elecciones el año próximo en la provincia de Buenos Aires, pero creo que va en total sintonía con lo que dijo el gobernador no hace mucho, 2 veces, ya lo dijo desde esta misma tribuna. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, teníamos un sistema electoral que funcionaba muy bien, que no estaba en debate, que no estaba en duda, que no había reclamos públicos de ninguna fuerza política para su modificación. Esto es una idea de algún centro de pensamiento, algún think tank, como se lo suele llamar, que venía hace tiempo piqueteando con la modificación del sistema electoral. Repito, que no era una demanda de ningún sector en la Argentina, creo, y mucho menos en la provincia de Buenos Aires, en donde desde la vuelta a la democracia se celebraron elecciones con la boleta partidaria tradicional, llamémosla, que permitió en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires la alternancia de las distintas fuerzas políticas. Ganó el peronismo, ganó el radicalismo, ganó el macrismo, ganó la Libertad Avanza a nivel nacional. Acá en la provincia perdió las 3 veces igual la Libertad Avanza, quiero señalarlo, que permitió salir de situaciones muy complejas. Recordarán que el año próximo hubo un distrito de la provincia de Buenos Aires que la definición de la elección fue por un voto. Y el mecanismo institucional funcionó, se abrieron las urnas que tenían que abrirse, se contaron los votos y cuando se contaron los votos, tanto quien ganó como quien perdió aceptaron obviamente el resultado y hoy hay un intendente electo de manera legítima por un voto que tiene obviamente las atribuciones y el poder de ejecución de su presupuesto, de sus responsabilidades, tal como corresponde. O sea que lo que hace efectivamente la resolución del juez Alejo Ramos Padilla es ratificar lo que venimos diciendo, que no había ninguna necesidad de modificar el sistema electoral, de introducir un nuevo instrumento de votación como es la boleta única papel, pero que la mera introducción de la boleta única papel en los términos en que se realizó ha descuajeringado todo el sistema electoral nacional y en la provincia de Buenos Aires. Por lo pronto, el juez Alejo Ramos Padilla establece que la opción más sencilla desde el punto de vista operativo, pero que siempre es mucho más compleja que lo que se venía haciendo tradicionalmente con una sola urna y un solo tipo de boleta, la boleta partidaria tradicional, la nueva boleta única papel, de acuerdo a cómo se aprobó la ley electoral nacional, que no permite el acople de una boleta única papel provincial, ya implica que existan 2 urnas distintas y por lo menos, en el caso de las elecciones simultáneas, 2 talonarios de boletas distintos. Y eso va a complejizar mucho, por lo menos lo va a hacer demorar muchísimo, tanto el voto como el escrutinio. En ese caso, se hubiese saldado, se hubiesen permitido acoplar inclusive la boleta única papel provincial, pero como no lo permitieron, ahora vamos a tener que trabajar con 2 urnas, con 2 talonarios de boletas. Vi una nota, creo que fue de Tuni Coleman, de Página 12, en el día de ayer, en donde compilaba la opinión de muchos actores vinculados, desde la Cámara Nacional Electoral a muchos actores vinculados con el proceso de eleccionario para el año próximo, con muchísima preocupación porque todavía no estaban publicadas ni siquiera las licitaciones para imprimir las boletas, que ahora va a ser una responsabilidad del Estado Nacional imprimir la boleta, cuando antes lo hacían los propios partidos políticos a través de fondos que eran surtidos por parte del Estado Nacional. O sea que hoy no sabemos si va a haber boletas, hoy no sabemos si va a haber urnas, se va a tener que duplicar como mínimo la cantidad de urnas, no están los espacios para guardar las urnas y para armar
como corresponde, los bolsines, con todo el material que va adentro de la urna. O sea, un gran desastre estamos viendo hoy y una falta de previsión muy grande para las elecciones que vienen. Y después el juez Alejo Ramos Padilla hace referencia a otras 3 posibilidades. Una es las elecciones concurrentes, que son muy complejas, porque ya no es que solo va a haber 2 urnas distintas, sino que va a haber 2 sistemas, 2 instrumentos de votación distintos. Por un lado, una boleta única papel para la elección nacional y una boleta partidaria para la elección provincial, pero además, tal como está establecido en la nueva ley electoral, una complejidad adicional que lo que establece la nueva ley electoral, que establece el sistema de boleta única papel, dice que las autoridades de mesa tienen que estar mirando al votante detrás de una cabina cuando ejerce el voto, cuando hace las crucecitas que corresponden. Entonces, ¿cómo va a ser? Va a venir un votante hacia la mesa, que no sabemos cómo va a estar dispuesta. Una posibilidad es que la mesa con las autoridades esté dispuesta dentro de las aulas, entonces va a estar la mesa con las autoridades, va a dar su documento, las autoridades de mesa le van a dar la boleta única papel nacional, va a ir a un gabinete, a una cabina que va a estar instalada dentro del aula, va a hacer la crucecita, va a venir, la va a doblar, la va a depositar, después va a pasar a la otra autoridad de mesa que va a estar en la misma mesa, le va a dar el sobre, va a ir atrás de un biombo que hay que disponer dentro de cada una de las aulas, agarrar la boleta del partido que elija, doblarla, meterla en el sobre, salir y votar. ¿Cuánto va a tardar eso? Un montón. ¿Cuánto va a conocer la persona? Bueno, me parece que hay que hacer una tarea de mucha capacitación, sobre todo en lo que respecta a la boleta única papel, que no ha comenzado esa tarea de capacitación del sistema que ha escogido el Gobierno Nacional para la elección. O sea, un menjunje imposible. Y después está la posibilidad de desdoblamiento, con o sin paso, porque también está en discusión si se van a mantener las PASO el año próximo. Se había anunciado, el Gobierno Nacional, el vocero Adorni, había dicho que en las extraordinarias de diciembre se iba a tratar un proyecto de eliminación de las PASO a nivel nacional. Después vino Cuadra y sus dólares y se les complicó establecer esa discusión en el marco de las extraordinarias. No llamaron a extraordinarias, las extraordinarias se autoconvocaron, estuvo la expulsión de Cuadra, pero no quisieron ensuciar la discusión sobre la eliminación de las PASO con el enchastre que habían hecho con Cuadra, ¿no? No lo quisieron enchastrar, Ahora lo que dicen, lo que se rumorea, es que se van a llamar a extraordinarias en el mes de febrero para eliminar el sistema de la PASO, o que van a ser en ordinarias a partir de marzo. Se entiende, ¿no?, que vamos a estar en febrero y en marzo discutiendo cómo va a ser el sistema electoral que se va a tener que implementar 4 o 5 meses después. O sea que hoy el gobernador, ante ese escenario tan complejo, no ha tomado una definición, está evaluando todos los escenarios posibles, todos los escenarios son malos, no hay un escenario bueno para llevar adelante con transparencia y con seguridad el proceso de votación, y que obviamente va a tener que esperar a febrero o a marzo a que se defina si va a haber PASO o no, porque además nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos nuestras PASO establecidas por ley y fijadas en el mismo día que se realizan las PASO nacionales, pero si se eliminan las PASO nacionales no se caen las PASO provinciales. En todo caso, habrá una discusión en la legislatura sobre si conviene mantener o no las PASO. Ese es el gran enchastre que han hecho con el sistema electoral, con el instrumento de votación en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Lo que queremos decir, y estamos de acuerdo con el juez Alejo Ramos Padilla, que hoy, entrando al año eleccionario, no hay definiciones tomadas justamente por culpa de las modificaciones inconsultas que ha realizado el Gobierno Nacional y que se han votado en el Congreso de la Nación. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer lo mejor para los bonaerenses. El gobernador va a decidir lo mejor para que se asegure una elección transparente, una elección participativa, una elección sin inconvenientes logísticos, cosa que digo, ya lo digo, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Muchas gracias, y de esta manera damos por terminada la conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenos días.